Bueno, y ahora sí vamos a arrancar para ya ir cerrando este capítulo 1 que se nos hizo súper largo, que es, bueno, el último apartado, el apartado 4, que es el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, ¿no? Marx acude, digamos, a esta imagen traída de las neblinosas esferas de la religión, dice él en algún momento, que es, bueno, justamente un fetiche, digámoslo como definición inicial, digamos, es alguna cosa a la que se le atribuyen características que la cosa no tiene, por lo menos por sus propiedades, ¿sí? Por eso se usa mucho la imagen religiosa, por eso en general el lugar que se le puede dar a los ídolos, bueno, en fin, son cosas que no tienen las características que digo, sin herir ninguno, intentando no herir por lo menos susceptibilidades, no sé, cuando uno va a una iglesia católica estoy pensando, digamos, la imagen de los santos, eh, a los que se les piden cosas y demás, bueno, uno diría, bueno, no es más que una escultura en yeso y esa es la única característica que tiene, sin embargo se le atribuyen propiedades que la cosa en tanto cosa no tiene, ¿sí? Bueno, justamente eso es lo que, digamos, la imagen que utiliza Marx para pensar el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, es decir, dónde radica ese carácter fetichista de la mercancía. Por eso me parece importante, lo vamos a hacer, o tratar por lo menos de hacer rápido, pero me parece importante empezar leyendo, ¿no? Porque Marx dice, vamos a empezar por la primera página del apartado, que es la página 87, dice, a primera vista, una mercancía parece ser una cosa trivial de comprensión inmediata. Es una cosa, ¿no? Así empezó el capítulo 1. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. En cuanto a valor de uso, nada de misterioso se oculta en ella. Ya la consideramos desde el punto de vista de que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas o de que no adquiere esas propiedades sino en cuanto es producto del trabajo humano, ¿sí? Eso ya lo dijimos, es de claridad meridiana que el hombre, mediante su actividad, altera las formas de la materia natural, de las materias naturales de manera que le sean útiles. Se modifica la forma de la madera, por ejemplo, cuando con ella se hace una mesa. Y esto el hombre lo hace desde que es hombre, porque justamente su carácter ontológico, digamos, está en el trabajo, ¿no? Como actividad productiva. No obstante, la mesa sigue siendo madera, una cosa ordinaria, sensible, pero no bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible, es decir, algo que pierde, digamos, ese carácter de cosa y entra como en otra dimensión. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si por libre determinación se lanzara a bailar, ¿no? Esta idea de que, bueno, como que los productos, los valores de uso, digamos, que es hasta ahora, o esa transformación que realiza el hombre mediante su trabajo, cobrará una vida propia, independientemente de su creador, digamos. Esto es un poco el sentido hacia donde va el texto, ¿no? Y continúa, el carácter místico de la mercancía no deriva, por tanto, de su valor de uso. Ahí no hay ningún secreto, dice Marx, ¿no? Tampoco proviene del contenido de las determinaciones de valor, es decir, ni de la sustancia ni de la magnitud, ¿no? Porque dice, en primer término, porque por diferentes que sean los trabajos útiles o actividades productivas, constituye una verdad desde el punto de vista fisiológico, que se trata de funciones del organismo humano y que todas esas funciones, sean cuales fueren su contenido y su forma, son en esencia gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano sensorio, etcétera, humanos. ¿Sí? Esto lo dijimos varias veces y fíjense que acá lo dice mucho más claro que las veces anteriores, si se quiere, ¿no? Porque dice, digamos, es un gasto considerado de manera fisiológica, ¿sí? Y en ese sentido, todos los trabajos diferentes, el del sastre y el del hilandero y el del zapatero y el del carpintero, se pueden
equiparar en tanto gasto fisiológico, ¿no? Y ahí entonces tampoco tiene ningún secreto, dice Marx, es equiparable. En segundo lugar, y en lo tocante a lo que sirve de fundamento para determinar las magnitudes de valor, esto es, a la duración de aquel gasto, a la capacidad del trabajo, es posible distinguir hasta sensorialmente la cantidad del trabajo de su calidad. ¿Sí? En su calidad quiere decir como actividad, como trabajo concreto, ¿no? En todos los tipos de sociedad, y esto yo lo había comentado, en alguna nota incluso que hace algún otro autor, otro profe de la facultad, en todos los tipos de sociedad necesariamente hubo de interesar al hombre el tiempo de trabajo que insume la producción de los medios de subsistencia, aunque ese interés no fuera uniforme en los diversos estadios del desarrollo. Finalmente, tan pronto como los hombres trabajan unos para otros, su trabajo adquiere también una forma social y por tanto, entonces deben de alguna manera compararse y el tiempo ha sido siempre un factor de comparación, ¿no? Entonces dice, bueno, no es del valor de uso, no es de la sustancia, es decir, el trabajo abstracto, no es de la duración de esa sustancia, o sea, de la magnitud, ¿sí? Y entonces Marx dice, bueno, pero ¿de dónde brota entonces el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo, no bien asume la forma de mercancía? Es decir, esos productos entrando en una relación social, anticipémoslo para que quede claro. Obviamente, dice Marx, de esa forma misma. Gracias Marx, ¿no? Obviamente de esa forma misma. ¿Dónde brota el carácter fetichista de ella misma? ¿No? Bueno, pero bueno, por supuesto lo va a desarrollar. Pero ella misma dice, la igualdad de los trabajos humanos, y acá me parece que está el nudo fundamental de lo que Marx plantea, dice, la igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de igual objetividad de valor de los productos del trabajo. Igual objetividad de valor. ¿Se acuerdan? Página 58. Doy vueltas a la cosa, por eso yo tengo que mostrar de manera externa que la cosa es distinta, o sea, que el valor es algo distinto del valor de uso, porque yo doy vueltas al producto del trabajo y no hay forma de encontrar el valor. El valor está dado por la relación social con otra mercancía, la objetividad de valor está dada por la relación, y lo que se va a poner en relación no son los productores como personas comparando sus trabajos, sino los trabajos a través de los productos de su trabajo. Es decir, relaciones sociales que se ponen de manifiesto a través de cosas. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo Marx en estos renglones, digamos, así en estas líneas. Obviamente, repito eso y vuelvo desde ahí, obviamente de esa forma misma. La igualdad de los trabajos humanos adopta la forma material de la igual objetividad de valor de los productos del trabajo. La medida del gasto de fuerza de trabajo humano, por su duración, cobra la forma de la magnitud de valor que alcanzan los productos del trabajo. Por último, las relaciones entre los productores, en las cuales se hacen efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, revisten la forma de una relación entre los productos del trabajo. No entre ellos, sino entre los productos del trabajo. Y esto me parece muy importante. Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo. Es decir, ese trabajo no tiene directamente la forma social, sino que tiene que pasar por el valor de cambio y por tanto ser mercancía para mostrar que es útil socialmente. ¿Sí? Y esto es tremendamente importante. Repito, lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre objetos existente al margen de los productores. Es por medio de este quid pro quo, ¿no?, de tomar una cosa por otra, como los productos del trabajo se convierten en mercancías, ¿no? Y eso solamente puede ocurrir en sociedades, lo digo yo, donde los trabajos se organizan, el trabajo se organiza de manera privada e independiente, ¿no? En cosas sensorialmente suprasensibles o sociales.
¿sí? Y esto me parece muy importante. Lo que aquí adopta, dice Marx en la página 89, para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas es solo la relación social determinada existente entre ellos, pero no alcanza con decirlo, ¿sí? Va a tener que cambiar el modo en que producimos para que eso se pueda poner de manifiesto, ¿sí? En definitiva, lo que se está poniendo en relación son los productos de nuestros trabajos, o sea, nuestros trabajos mismos. Es solo eso, dice Marx. Pero viene la vuelta, ese rodeo que hay que dar para que los trabajos puedan reconocerse unos con otros, ¿no? A esto llamo, dice Marx, también en la página 89, el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo, no bien se los produce como mercancías, es decir, para el intercambio, si no los produzco para ser consumidos por mí o por una relación directamente social, sino que tienen que pasar por el mercado para ser reconocidos socialmente, y es inseparable de la producción mercantil. Es decir, siempre que haya producción de mercancías, hay fetichismo de mercancías, es decir, esta forma fantasmagórica. Eh, y justamente lo que va a enfatizar Marx es que si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente, lo decíamos recién, a que son productos de trabajos privados ejercidos independientemente los unos de los otros, y el complejo de estos trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que cada uno de los productores va a hacer cuando lleva su mercancía, sus 20 varas de lienzo al mercado, para que haya un equivalente que le diga que ella es parte o que el trabajo que la produjo es socialmente útil, en definitiva, lo que es equivalente general, que ahora sabemos que es el dinero, le va a mostrar al producto de mi trabajo es que es parte del trabajo social global. Y el trabajo social global es el que es reconocido socialmente, es decir, el que es reconocido en el mercado. Ahí radica gran parte de su importancia. ¿Está bien? Y esto me parece entonces fundamental. Como los productores no entran en contacto social, y esto también es importante, justamente porque el trabajo es privado e independiente, como los productores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos específicamente sociales de esos trabajos privados no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio. No hay forma de mostrar esto fuera del mercado. En el capítulo 4, que vamos a ver enseguida, Marx dice el mercado es el compendio de todas las relaciones sociales, ¿sí? El compendio de todas las relaciones, efectivamente, porque fuera del mercado, cada productor está solo consigo mismo y con el producto de su trabajo y con las decisiones que toma como individuo libre, ¿sí? En cambio, en el mercado es donde esos productos del trabajo y los propios productores se ponen en relación. O en otras palabras, dice Marx, de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. A estos, por ende, a los productores, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son, vale decir, no como relaciones directamente sociales, ¿sí? Trabadas entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Y esto es el fetichismo de la mercancía, ¿sí? Es decir, la necesidad de que los trabajos se comparen solamente a través del intercambio, ¿no? Lo que dice Marx es justamente es que solamente en el intercambio, ¿sí? Donde esos trabajos privados e independientes adoptan, dice Marx, la manera efectiva o de manera efectiva su carácter social, ¿sí? Porque pueden mostrar que son trabajos útiles para el resto de la sociedad, o por lo menos para algún miembro de la sociedad, y con eso alcanza y sobra para mostrar su utilidad, ¿sí? Eh, Pueden satisfacer necesidades propias, pero lo más importante es que justamente necesitan que esos trabajos se intercambien para poder satisfacer sus necesidades. Entonces,
acá volvemos a un punto que, por lo menos desde mi punto de vista, es muy importante, que es justamente el del metabolismo social, ¿sí? Es decir, el hombre metaboliza con la naturaleza a través del trabajo, ok, lo sabíamos con la ideología alemana, lo sabíamos incluso de antes, probablemente, lo sabemos con Locke, si queremos. Ahora, lo que no sabemos, o lo que no aparece críticamente analizado, digamos, porque justamente es lo que la economía política oculta, es que el valor, digamos, contenido en las mercancías es producto de trabajos de decisiones que se toman de manera privada e independiente fuera del mercado, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. Eh, entonces, digamos, que se pone de manifiesto esa relación, etc. Y en la página 90 hay una de las frases más famosas, si se quiere, de este apartado. Marx dice en el último párrafo de la página 90: por consiguiente, el que los hombres relacionen entre sí como valores los productos de su trabajo no se debe al hecho de que tales cosas cuenten para ellos como meras envolturas materiales de trabajo homogéneamente humano. A la inversa, y acá, esto me parece que es importante, al equiparar entre sí, en el cambio, como valores los productos heterogéneos o sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. Es decir, no parten de que sus trabajos son trabajo humano, sino que eso prueban que son parte del trabajo social global solamente en esa relación que se produce en el intercambio, ¿sí? No es antes, sino después de la relación que se está poniendo a prueba. Por eso la necesaria manifestación del valor en el valor de cambio. Por eso el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, como Marx había anticipado en la página 47, ¿no? Y repito porque es importante, al equiparar entre sí en el cambio como valores sus productos heterogéneos, equiparan recíprocamente sus diversos trabajos como trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. ¿Sí? No lo saben, pero lo hacen. El valor, en consecuencia, no lleva escrito en la frente lo que es. Por el contrario, transforma a todo producto del trabajo en un jeroglífico social. ¿Sí? Es decir, oculta en lugar de mostrar, vela en lugar de revelar. Ahora vamos a una de las últimas citas para que esto quede claro. Por el contrario, transforma todo producto del trabajo en un jeroglífico social. Más adelante los hombres procuran descifrar el sentido del jeroglífico, desentrañar el misterio de su propio producto social, ya que la determinación de los objetos para el uso como valores es producto social suyo, a igual título que el lenguaje, ¿no? Eh, bueno, por supuesto todo tiende a ampliar esto, que bueno, es todo muy, muy interesante, pero quiero ir ahora sí a la página 92 para ya ir cerrando el asunto. Yo les recomiendo que lo lean todo. Después vamos a ir a la 97, sí, porque me parece que es también, bueno, todo es importante, también lo vamos a hacer, pero quiero que vayamos a la página 92 y voy a hacer uso de esto porque si no ya no veo nada, que dice lo siguiente. Voy a ir un poquito antes, voy a ir a la página 91, voy al final de la página 91. Dice: en realidad el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. Estas magnitudes cambian de manera constante, independientemente de la voluntad, las previsiones o los actos de los sujetos del intercambio. Su propio movimiento social posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas. ¿Sí? Las cosas controlan a las personas. Se requiere, esto es más o menos evidente, los productores se convierten en esclavos de sus mercancías, ¿sí? Porque tienen que ir a intercambiarlas al mercado y representarlas de la mejor manera posible. Se requiere una producción de mercancías desarrollada
de manera plena antes que brote a partir de la experiencia misma la comprensión científica de que los trabajos privados, ejercidos independientemente los unos de los otros, pero sujetos a una interdependencia multilateral en cuanto a ramas de la división social del trabajo que se originan naturalmente, son reducidos en todo momento a su medida de proporción social, porque en las relaciones de intercambio entre sus productos fortuitas y siempre fluctuantes, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de los mismos se impone de modo irresistible como ley natural reguladora, tal como por ejemplo se le impone la ley de gravedad cuando a uno se le cae la casa encima. Y quiero llegar a este punto. La determinación de las magnitudes de valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de las mercancías. Su desciframiento borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor alcanzadas por los productos del trabajo es meramente fortuita, pero en modo alguno elimina su forma de cosa. ¿Sí? Esto me parece fundamental. Y quiero leer esto porque justamente Marx dice, ¿por qué yo tengo que ir para atrás y tengo que ir a la forma simple de valor? Porque justamente la forma más desarrollada, en lugar de revelar, vela aquello que debería mostrar, oculta lo que debería mostrar, y por eso él tiene que ir para atrás. Dice, la reflexión en torno, y esto me parece fundamental y de verdad prometo que voy cerrando con esto, la reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma un camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza post festum, es decir, después de los acontecimientos, y por ende disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. Las formas que ponen la impronta de mercancías a los productos del trabajo y por tanto están presupuestas a la circulación de mercancías, poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social. Poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social. Antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas, que más bien ya cuentan para ellos como algo inmutable, sino su contenido. ¿Sí? Es decir, todo lo que aparece, nosotros los sociólogos diríamos naturalizado, ¿no? O sea, lo que se trata es justamente de desnaturalizar esa relación. Y el descubrimiento que está haciendo Marx es justamente eso, lo que aparece como natural, mostrar que es social, producto de un desarrollo donde el trabajo, que es el motor de una sociedad, se organiza como se organiza, ¿no? En definitiva, es eso lo que está tratando de mostrar. Entonces, las formas que ponen la impronta de mercancías a los productos del trabajo y por tanto están presupuestas a la circulación de mercancías, poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas, que más bien ya cuentan para ellos como algo inmutable, sino su contenido. De esta suerte, fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes de valor, solo la expresión colectiva de las mercancías en dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. Pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, la forma de dinero, la que vela, de hecho, en vez de revelar el carácter social de los trabajos privados y, por tanto, las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. El dinero vela las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Si digo que la chaqueta, los botines, etcétera, se vinculan con el lienzo, como con la encarnación general del trabajo humano abstracto, salta a la vista, o sea, la forma simple de valor, ¿no? Salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Pero cuando los productores de chaquetas, botines, etcétera, refieren esas mercancías al lienzo, o al oro y la plata, lo que en nada modifica la cosa como equivalente general, la relación entre sus trabajos privados y el trabajo social en su conjunto se les presenta exactamente bajo la misma forma insensata. O sea, es tan insensato decir 20 varas de lienzo valen una chaqueta para mostrar el carácter social del trabajo que produjo el lienzo, como decir valen 2 onzas de oro. ¿Está bien? Y eso es lo que Marx encuentra. Y ahí reside ese carácter fetichista de la mercancía, ¿sí?
Y un poco para ir cerrando, ¿por qué esto no pasaba, ¿no? En otras formaciones sociales o en otros modos de organizarse el trabajo? No pasaba porque la relación era transparente, ¿sí? Se trata de relaciones transparentes. Y ahí hay algunas referencias en las páginas 96, 97 y un poquito más adelante también. Pero quiero ir, lo último, y ahora sí les prometo, en la página 97, ¿sí? Como a mitad de página. eh, a ver un poquito antes, 96, de Marx dice lo siguiente: para una sociedad de productores de mercancías, cuya relación social general de producción consiste en comportarse frente a sus productos como ante mercancías, o sea, valores, y en relacionar entre sí sus trabajos privados bajo esta forma de cosas como trabajo humano indiferenciado, la forma de religión más adecuada es el cristianismo con su culto del hombre abstracto, y sobre todo en su desenvolvimiento burgués, en el protestantismo, deísmo, etc. En los modos de producción paleoasiático, antiguo, etc., la transformación de los productos en mercancía y por tanto la existencia de los hombres como productores de mercancías desempeña un papel subordinado, ¿no? Que empero se vuelve tanto más relevante cuanto más entran las entidades comunitarias en la fase de su decadencia. Y avanza, ¿no? Esos antiguos organismos sociales de producción son mucho más sencillos y transparentes, esto quería mostrar, esos antiguos organismos sociales de producción son mucho más sencillos y transparentes que los burgueses, pero o se fundan en la inmadurez del hombre individual, aún no liberado del cordón umbilical de su conexión natural con otros integrantes del género, o en relaciones directas de dominación y servidumbre. Es decir, esas relaciones directas de dominación y servidumbre, en realidad, no decimos que eso es bueno, lo que sí decimos es que es transparente, ¿sí? Esto lo podríamos decir también de ideología alemana. Si, digamos, para el siervo de la gleba era absolutamente transparente que él trabajaba de sol a sol, que cosechaba 10 toneladas de trigo y que había una parte que se la daba a su señor y otra parte que se la daba a la iglesia, en concepto de protección, en concepto de salvación eterna o lo que fuere. ¿Está bien? Eso es una relación transparente. En cambio, justamente la existencia del dinero, ¿no? ¿Se acuerdan? Como decía, cuando mirábamos la ideología alemana, cuando planteamos, eh, cuando estas fuerzas son ya fuerzas de destrucción, decía Marx en el resumiendo de la página 80 y pico, bueno, y ponía el dinero, bueno, él todavía no podía explicar, pero solamente para que los trabajos, existía en la ideología alemana, se volvieran como un poder extraño que nos domina, o sea, participar de esa división del trabajo, el dinero era necesario. Y acá, recién 20 años después de la ideología alemana, llega a ese planteo de por qué el dinero es necesario, porque el dinero vela, el dinero parece hacer natural esa relación, ¿sí? Entonces estamos en el capítulo 1, que es algo todavía, si bien está, por supuesto, la base, es todavía indeterminado, ¿sí? Entonces, repito esa parte, de su conexión natural con otros integrantes del género en relaciones directas de dominación y servidumbre. Están condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y por las relaciones correspondientemente restringidas de los hombres dentro del proceso material de producción de su vida y por tanto entre sí la naturaleza. Esta restricción real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las religiones populares de la antigüedad. Y quiero esto mostrarles. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica no alcanza con que me lo saque de la cabeza, repito, solamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana representen para los hombres día a día relaciones diáfanamente racionales. Repito, relaciones diáfanamente racionales
entre ellos y con la naturaleza. La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, ¿se acuerdan la ideología alemana, no? Asociación de individuos libres, asociación consciente de individuos libres, bueno, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. ¿Sí? Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. ¿Sí? Es decir, hay que pasar por todo el desarrollo del capitalismo, que son los 24 capítulos que siguen, más los otros 2 tomos en Capital, más la vida real, para poner eso en cuestión, ¿sí? Es producto, entonces, el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y descubierto el contenido oculto en esas formas. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud de valor alcanzada por el producto del trabajo, a formas que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre en vez de dominar el hombre a ese proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo, ¿sí? Y yo corto acá el carácter fetichista de la mercancía, bueno, siguen siendo fabulosas las líneas que siguen, pero me parece entonces como síntesis decir, la forma, cuando decimos en qué reside el carácter fetichista de la mercancía, en la forma misma, porque es el modo en que puede mostrarse el carácter social de los trabajos, es decir, el trabajo humano con todas las particularidades que eso conlleva solamente se puede poner de manifiesto luego de la relación de intercambio, porque una mercancía es una forma, una mercancía solo es tal cuando se intercambia con otra mercancía y a esta altura del partido nosotros sabemos que esa otra mercancía es dinero y que el dinero en lugar de revelar, vela, ¿sí? En lugar de develar, vela esa relación y parece naturalizarla. Solamente cuando se corra ese velo, cuando los individuos se organicen conscientemente, se podrá terminar con el fetichismo de la mercancía, pero no alcanza con comprender que hay fetichismo en la mercancía, no alcanza con comprender que vivimos en el modo de producción capitalista, además hay que organizar el trabajo de manera consciente y eso será el producto de una larga y penosa historia evolutiva, ¿sí? Esto es lo que Marx más o menos plantea y hacíamos por finalizado el capítulo 1 larguísimo de desarrollo, y bueno, avanzamos en los próximos videos. Espero que sirva.